Bueno, buenas tardes para todos los colegas que están enganchados en este taller. Vamos a dar comienzo a una de las actividades de la tarde en prevención cardiovascular, para hablar un poquito sobre casos de todos los días, mezclados con la información, con la evidencia, que tiene que ver, por supuesto, con el tema de prevención cardiovascular. Voy a empezar hablando un poquito sobre los lípidos, sobre el LDL muy bajo, en un caso clínico real, y después voy a tener a dos prestigiosos colegas en este taller, que a continuación después los voy a presentar, y les voy pidiendo que a medida que vayan escuchando las presentaciones, si tienen inquietudes, si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat, como para que nosotros al finalizar nuestras exposiciones podamos entre todos discutirlas y tratar de contestarlas. Así que bueno, dando comienzo a la primera presentación, como les decía, voy a hablar un poquito sobre el paciente que está medicado, pero que tiene un LDL muy bajo. ¿Cómo debo actuar? Y para eso les presento un caso real, un paciente de 68 años, es hipertenso, ha fumado en algún momento en su vida, tuvo un síndrome isquémico agudo hace 2 años, y cuando viene a la consulta está medicado con bisoprolol, 5 miligramos por día, enalapril, 5 miligramos por día, aspirina y rosuvastatina, 20 miligramos por día. En realidad está asintomático y consulta por un control, y nos adjunta el siguiente perfil de análisis, dentro de los cuales llama la atención un LDL de 34 miligramos por decilitro. Triglicéridos normales, HDL normal, pero nos llama la atención un LDL realmente bajo. Entonces la pregunta que me hace el paciente y que yo les hago a ustedes es con respecto a ese valor de LDL de 34 miligramos por decilitro, ¿cómo debo actuar? ¿Debo bajarle la medicación? ¿Debo dejarlo así? Bueno, para reflexionar. En realidad, la pregunta que está debajo de esta otra pregunta es ¿por qué las metas de LDL son cada vez más exigentes? ¿De dónde surge la información por la cual las guías cada vez, con el correr del tiempo, han puesto valores más exigentes de LDL? Y por otro lado, la pregunta que siempre nos hacemos es si a esos niveles muy bajos de colesterol siguen siendo efectivos y siguen siendo seguros. Así que, contestando un poquito de dónde surgen las metas, uno podría decir, bueno, voy a buscar información, me voy a basar en información indirecta, es decir, no hay un estudio randomizado que específicamente haya evaluado si llegar a una meta o no llegarla es mejor. Pero sí tenemos, por ejemplo, valores alcanzados en los ensayos clínicos, análisis de subgrupos, inclusive metaanálisis. Y después podemos tener información directa, es decir, ahí sí, ensayos clínicos que específicamente se diseñaron para ver si alcanzar una meta es mejor que no alcanzarla. Empecemos con lo primero, con la información indirecta. Bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es el TNT. ¿Se acuerdan ustedes? Altas dosis de atorvastatina versus bajas dosis de atorvastatina en pacientes en prevención secundaria. Cuando ustedes se fijan los diferentes subgrupos según el nivel de LDL alcanzado, claramente, en este caso, menos de 64 miligramos por decilitro fueron el subgrupo de pacientes que menos eventos mayores tuvieron, en comparación a todo el resto de los subgrupos. Lo mismo podemos ver en el estudio Júpiter. ¿Se acuerdan ustedes que había probado la rosuvastatina en prevención primaria? Fíjense, en la línea roja van a ver el placebo, y después hay 2 líneas más, la amarilla y la violeta. Y fíjense que la amarilla, que es aquellos pacientes que alcanzaron un LDL menos de 50 en este caso, tuvieron un mejor pronóstico que los pacientes que habían recibido la estatina, pero que no habían alcanzado ese valor tan bajo de LDL. Y les muestro un ejemplo más, el Pruvit. ¿Se acuerdan ustedes? Estatinas de alta intensidad versus estatinas moderada intensidad en pacientes con un síndrome isquémico agudo reciente. Nuevamente, cuando uno analiza los subgrupos, fíjense que el grupo, en este caso analizado menos de 40 miligramos por decilitro, siguió viendo un efecto beneficioso. Y así podría mostrarles más trabajos. Una forma quizás de sumarizar todo esto es el metaanálisis que hace unos años se ha publicado, que justamente evaluó el LDL intratratamiento en los pacientes que habían recibido estatinas de alta intensidad. Y nuevamente, fíjense que los pacientes que alcanzaron menos de 50 miligramos por decilitro de LDL tuvieron una reducción muy, muy grande, más del 50% en comparación a los sujetos basales que tenían 175 o más de ese valor lipídico. Ahora bien, la información no surge en forma indirecta solamente de los trials que evaluaron estatinas. El Impruvit, que evaluó asociar
ezetimibe a pacientes que ya venían tomando estatinas, demostró exactamente lo mismo. Fíjense en este análisis de subgrupo preespecificado, los pacientes que habían alcanzado menos de 30 miligramos por decilitro, nuevamente siguieron mostrando un efecto cardiovascular protector. Y si nos vamos a los nuevos estudios, a los famosos inhibidores del PCSK9, como por ejemplo el estudio Fourier, ustedes pueden observar claramente que hay una relación monotónica entre el nivel de LDL alcanzado y el riesgo cardiovascular, inclusive a valores tan bajos como 40 miligramos por decilitro o 20 miligramos por decilitro, sin encontrar un punto de inflexión en el cual se pierda el beneficio o empiecen a aparecer efectos adversos concomitantes. Así que claramente tenemos información indirecta, o bien del LDL alcanzado en los ensayos clínicos, o bien de subgrupos preespecificados, o bien de algunos metaanálisis, por ejemplo, para justificar la meta clásica de menos de 70 miligramos. El PRUVIT, algunos subestudios del HPS, o inclusive el subgrupo del CTT, que tenía menos de 2 milimoles litro, que nos da un promedio aproximadamente de 66 miligramos por decilitro. Pero también tenemos información para justificar la meta más nueva, de menos de 55 miligramos por decilitro, digamos, impuesta por las nuevas guías europeas el año pasado. IMPRUVIT, por ejemplo, que llegó a 53, los subgrupos que les mostré del PRUVIT en el TEO Júpiter, que todos tuvieron menos de 55, o inclusive el cuartilo más bajo de algunos metaanálisis de estatinas que también alcanzaron esos niveles tan bajos de LDL. Pero si quisiéramos ir más allá, también tendríamos información indirecta para justificar una meta menos de 30. Por ejemplo, como vimos el PRUVIT o el subgrupo preespecificado del IMPRUVIT. Ustedes me dirán, bueno, ok, pero estos son todos datos que en forma indirecta fueron tomados por las guías como para establecer las recomendaciones. Pero no tenemos mucha información directa. Bueno, este año salió publicado en New England un estudio que fue diseñado específicamente para contestar esa pregunta. Es decir, acá no se estaban evaluando droga A versus droga B, sino lo que se estaba evaluando era estrategia para llevar al paciente a menos de 70 versus estrategia para dejarlo con un LDL alrededor de 100. Eran todos pacientes vasculares, fundamentalmente con antecedentes de stroke, estaban todos, en seguimiento por los especialistas, y la medicación quedaba libre decisión del médico tratante, dependiendo obviamente de la estrategia que le había por azar tocado. Cuando vemos el punto final primario, fíjense que claramente los pacientes que alcanzaron una meta menos de 70 tuvieron una reducción significativa del punto final primario de eventos cardiovasculares del 22%. Y obviamente, como era de esperar, en ese grupo que buscó esa estrategia, claramente estaban más medicados con estatinas de alta intensidad y más frecuentemente medicados con combinaciones, por ejemplo, de estatinas con ezetimibe. La otra pregunta que yo le decía, bueno, ok, ¿sigue siendo efectivo? Ahora, ¿sigue siendo seguro? Bueno, también tenemos bastante información de los ensayos en los últimos años. Esto surge, por ejemplo, del IMPRUVIT. ¿Se acuerdan? Yo les mostré recién que había un subgrupo preespecificado que inclusive tenía menos de 30 miligramos con el agregado de ezetimibe. Y cuando uno se va a fijar en los principales efectos adversos que uno va a buscar, miopatía, hepatopatía, trastorno neurocognitivo, cáncer, la muerte no cardiovascular o inclusive el ACV hemorrágico, no encontraron diferencias los autores, aún analizando ese subgrupo que no fue despreciable. Fíjense que eran casi 1000 pacientes que habían alcanzado un LDL tan bajo como 30 miligramos por decilitro. Lo mismo podemos ver con los inhibidores PCSK9. Esto es una publicación del programa Odyssey que evaluó el alirocumab. Fíjense que de estos casi 3.500 pacientes había una proporción que tenía menos de 25 miligramos por decilitro, inclusive una proporción que tenía menos de 15 miligramos por decilitro. Y cuando uno va a ver, insisto, algunos de los efectos adversos más frecuentemente buscados, no encuentra ninguna diferencia, inclusive en ese subgrupo de pacientes con un LDL tan bajo. Esto surge lo mismo, pero del estudio Fourier. El estudio Fourier probó el otro anticuerpo monoclonal, el evolocumab, y nuevamente, fíjense en violeta, las columnas, que son aquella población que alcanzó un LDL tan bajo como 20 miligramos por decilitro o menos. No encontraron diferencia nuevamente, ni en lo neurocognitivo, ni en lo hepático, ni en lo muscular, ni en el stroke hemorrágico. De hecho, hay una publicación reciente
de este año, la JAC, donde nuevamente revisaron los datos del Fourier y compararon los pacientes que habían alcanzado menos de 20 miligramos por decilitro en comparación a aquellos que habían tenido más de 100 miligramos por decilitro. Y buscaron específicamente el daño cognitivo, que era otra de las preocupaciones que estaban dando vueltas con niveles tan bajos de LDL. Y nuevamente no se encontró una asociación entre los valores tan bajitos de LDL y el riesgo de problemas cognitivos. Así que, como reflexión final, y volviendo al caso clínico que les mostré al principio, el LDL bajo se asocia con menos riesgo cardiovascular y sigue siendo seguro. Por lo tanto, en pacientes con mucho riesgo o elevado riesgo cardiovascular, no debemos disminuir la medicación al observar un valor bajo en el colesterol LDL. Muchas gracias. Bueno, a continuación, para seguir con el taller, voy a invitar al doctor Mariano Falconi. Ustedes ya lo conocen, ya lo han escuchado seguramente en el día de hoy. Es el jefe de imágenes del servicio de cardiología del hospital. La verdad es un placer presentarlo porque es uno de los pocos tipos que puede hablar de muchas cosas y siempre bien, y además tiene una enorme experiencia en el tema del cual le hemos pedido el favor de venir a hablarnos. Así que Mariano nos va a hablar un poquito sobre el score de calcio y la utilidad que puede llegar a tener en nuestro consultorio, por ejemplo, para tener o no que indicar estatinas a un paciente. Así que, Mariano, muchas gracias. Gracias, Walter. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Y bueno, vamos a tratar de hablar en pocos minutos cuál es la utilidad del score de calcio en este paciente que estábamos comentando, que es un paciente de prevención primaria. ¿Por qué decimos esto? Porque lo primero que tenemos que decir es que el score de calcio es un estudio de screening que nos ayuda como diagnóstico de enfermedad aterosclerótica subclínica y, por supuesto, como pronóstico. Pero si el paciente ya tiene diagnóstico de enfermedad aterosclerótica, si el paciente tuvo un infarto, si el paciente está revascularizado, si el paciente tiene evidencia por otra técnica de que tiene enfermedad aterosclerótica, porque tiene una coronariografía con lesiones no significativas, porque tiene un Doppler vascular que muestra placas de colesterol en las arterias, ese paciente ya entra como un paciente con indicación de estatinas, y entonces ahí el score de calcio no tiene un rol. Entonces, ¿cuándo hay un rol en el score de calcio? Cuando nosotros tenemos alguna duda en si debemos iniciar un tratamiento de prevención, no solo con estatinas, pero fundamentalmente con estatinas. Es decir, el score de calcio no es una herramienta que nos permite responder solo si el paciente debe o no recibir estatina, pero fundamentalmente apunta a este tipo de fármacos. ¿Cómo se hace? Es una tomografía, por lo tanto tiene radiación, pero tiene muy poca radiación y con los equipos más modernos la dosis de radiación es similar a una dosis que se recibe durante una mamografía. Es un estudio que no requiere contraste, por lo tanto se puede hacer en cualquier tipo de pacientes independientemente de su función renal. No requiere preparación farmacológica previa, se puede hacer con el paciente en ayunas, habiendo comido, no requiere premedicación, no hay que suspender ningún tipo de tratamiento. Es un estudio muy rápido. Desde que el paciente entra hasta que sale del tomógrafo pasan 1 o 2 minutos y la adquisición, la apnea son alrededor de 10 segundos o menos. Generalmente 4 o 5 segundos, es decir, que es muy práctico y cómodo para el paciente. Y lo bueno es que es un estudio que es muy reproducible en cuanto a la información para quien lo realiza. Acá estamos viendo algunos ejemplos. El primer paciente arriba a la izquierda tiene 0, es decir, no tiene calcio en las coronarias. Y después hay pacientes que tienen 247, 626, 1272. Vamos a tratar de responder, es lo mismo tener 247 que 626. Es lo mismo tener 0 que tener 30. Es lo mismo tener calcio en una arteria que tener en las 3, es lo mismo tenerlo en un vaso distal que tenerlo a nivel proximal. Bueno, toda esa información pronóstica. Lo primero es, esta técnica, ¿cómo se validó? Y esto es lo más importante. Esta técnica fue validada por muchísimos estudios. Y uno de los que más lo estudió es el estudio MESA, que tiene la gran ventaja que incluyó pacientes de distintas razas, de distinta edad, de distintos sexos. Es decir, que hay una gran representación de la población general. Como ustedes pueden ver, es una edad bastante amplia que va de los 45 a los 84 años, la mitad mujeres, es decir, están muy bien representados el sexo femenino, que a veces es una limitación, esto en algunos estudios. El 12% eran chinos, el 22% hispanos, 38% de raza blanca, como dicen los americanos, y 27% afroamericanos. O sea, prácticamente está muy representada la cuestión racial, y esto es muy importante a la hora de la toma de decisiones. Y como pueden ver, por supuesto, ninguno de ellos tenía enfermedad cardiovascular al momento de la realización del estudio. Y lo importante es que el punto final fue un punto final bastante duro, muerte cardiovascular
muerte resucitada, infarto o accidente cerebrovascular. Y hubo una tasa de eventos que es más o menos representativa de una población de riesgo intermedio-bajo, es 7.4% a 11 años, más o menos está un poco por debajo del 7,5% que dicen las guías, así que es bastante representativa de la población. Y como ustedes pueden ver, el grupo que no tenía factores de riesgo, por lógica, le fue mejor que el que tenía factores de riesgo coronario, pero aún así el score de calcio logró reestratificarse. Ustedes miran en la curva de abajo, y cuando uno reestratifica lo que es factores de riesgo por factores de riesgo y score de calcio, los que tenían 3 o más factores de riesgo, es una población de alto riesgo desde el punto de vista de la presencia de factores de riesgo, pero no tenían calcio en las coronarias, tenían un pronóstico muy bueno. Y por supuesto, a medida que iban teniendo mayor cantidad de calcio, ya desde 1 unidad de Agatson, que es un pequeño punto en una coronaria, ya el riesgo cambiaba significativamente. Pero lo otro que es muy importante, si miramos en estas barras de colores de acá, es que cuando uno toma a la población que no tiene factores de riesgo, ve que casi el 70% no tiene score de calcio, pero hay un 30% de esos pacientes que tienen calcificaciones coronarias pese a no tener factores de riesgo. Es decir, que no los hubiéramos identificado si no hubiéramos hecho un score de calcio. Y si miramos para el otro lado, los pacientes que tienen 3 factores de riesgo o más, uno diría, bueno, son todos de alto riesgo. Sin embargo, 1 de cada 3, 35%, no tienen calcio en las coronarias. Entonces es un paciente para la cuantificación de bajo riesgo. Así que, tanto en la población que clínicamente parece de bajo riesgo, como en la población que parece de alto riesgo, el score de calcio nos ayuda claramente a diferenciar. Y acá lo vemos muy bien. La tasa de eventos va en relación a los factores de riesgo, pero va en relación a la cantidad de calcificación en las coronarias. No solo si tener o no tener, sino cuánto tener. Por eso es tan importante el número, y como vamos a ver, el número nos ayuda bastante en la toma de decisiones. El número lo medimos en unidades Agatson, eso se hace con un software, se cuantifica de manera muy sencilla y, como dijimos, reproducible, y nos permite decir si el paciente no tiene, si tiene, y esa cantidad, si es moderadamente baja o es alta y justifica iniciar algún tipo de tratamiento. El mensaje es que los pacientes que no tenían factores de riesgo, es decir, que eran pacientes clínicamente de bajo riesgo, porque tenían más de 300 de score de calcio, un valor bastante alto para nosotros, tuvieron el triple de eventos que aquellos pacientes que tenían 3 factores de riesgo o más, pero no tenían calcio en las coronarias, que clínicamente hubieran sido considerados de alto riesgo. Es decir, que evidentemente el score de calcio nos ayuda muchísimo, esto lo podemos ver muy bien en las curvas, donde el riesgo aumenta en forma proporcional al grado de calcificación coronaria. ¿Cuál es entonces la importancia del score de calcio de 0, es decir, ausencia de calcificación coronaria? Que nos predice con un muy buen valor predictivo negativo la probabilidad de tener un evento. Es decir, aquel paciente que tiene 0 no quiere decir que no tiene enfermedad, puede tener enfermedad subclínica desde el punto de vista de placa blanda. La placa blanda no es detectable con esta técnica, solamente vemos la placa calcificada, pero menos del 10% de los pacientes tienen placa exclusivamente blanda y no hay ningún grado de calcificación. Es decir, que un score de calcio de 0 predice con bastante buena precisión que el paciente es un paciente de bajo riesgo, como lo podemos ver acá, ya sea que no tiene factores de riesgo coronarios, o que tiene 1, 2 o más de 3 factores de riesgo coronarios. Ahora, ¿qué dicen las guías? Las guías americanas dicen, bueno, mire, en adultos de riesgo intermedio lo hablamos de 7.5 a 20% de riesgo de eventos a 10 años, o de bajo riesgo limítrofe entre 5 y 7,5%, si usted no tiene absolutamente certeza de indicar estatinas, el score de calcio puede ayudar a tomar la decisión. Ese es el rol que queremos enfatizar del score de calcio. ¿Y cuál sería entonces la decisión? Bueno, yo hago el score de calcio y si me da 0 en ese paciente, no en cualquier otro paciente. Es decir, en este paciente estamos hablando en un riesgo a 10 años que va entre 5 y 20%, limítrofe o intermedio, no alto riesgo, no bajo riesgo. Si tengo 0, entonces uno puede decidir no indicar estatinas, en la medida en que el paciente no sea diabético, tabaquista o tenga una historia familiar importante de enfermedad coronaria. Por supuesto, siempre estamos hablando de prevención primaria, estamos hablando de un paciente que ha tenido eventos. Si el score está entre 1 y 99, acá vamos a depender la decisión de la edad del paciente. Esto es lo que dicen las guías. Estaría indicado iniciar estatinas si la edad es mayor a 55 años. Esto es discutible y charlarle con el médico, porque por supuesto uno podría decir, ¿por qué? Bueno, porque arriba de los 55 años hay mayor riesgo, pero también uno podría contraargumentar que a los 30 años, si uno tiene 40 de score de calcio, por esta guía uno podría iniciar estatinas, pero tiene muchos años de vida por delante con exposición a esos valores de lípidos, por lo cual uno diría, yo preferiría iniciar estatinas para disminuir el riesgo a largo plazo. Por supuesto, si el valor está por arriba de 100 o el percentil es mayor a 75,
independientemente de la edad, iniciar estatinas. Es en esto en donde nos ayuda un poco la toma de decisiones. La guía europea dice más o menos lo mismo. La guía europea dice, mire, si usted está en una condición de riesgo intermedio, usted puede ir a buscar enfermedad aterosclerótica subclínica, ya sea como Doppler vascular, buscando placas en las carótidas o en las arterias de miembros inferiores, o utilizar un score de calcio. Ambas guías utilizan para el score de calcio una clasificación de evidencia clase 2A, es decir, fuertemente recomendada, con un nivel de evidencia B, no muy fuerte, porque no hay ensayos clínicos todavía randomizados tan fuertes, pero sí hay bastantes ensayos que nos permiten dar un nivel de evidencia 2B. Esto es interesante porque refirma un poco lo que veníamos hablando. Esto se acaba de presentar hace 2 semanas y nos habla de score de calcio y eventos en una población de pacientes de uno de los del CRSINE, uno de los centros más importantes en Estados Unidos, que evaluaron en forma retrospectiva 5.800 pacientes a los que previo al inicio de estatina se le había realizado un score de calcio. El seguimiento medio, como pueden ver, fue casi de 10 años y aproximadamente la mitad tenían un score de 0 y el 18% tenía un score de más de 100, que se considera hoy un score elevado como para tomar la decisión. Si ustedes miran, del grupo que no tenía indicación de estatinas, parecido a lo que acabamos de mostrar, 2 de cada 3 tenían score de 0. O sea que uno diría, bueno, no tenía indicación de estatina y el score lo avalaba. Sin embargo, un 34% del grupo que no tenía indicación de estatinas tenían score de calcio elevado como para indicar estatinas. Un grupo del 24% tenía entre 1 y 99, pero el 10% tenía más de 99, es decir, 100 o más, que ya la indicación de estatinas ahí es mucho más firme. Ahora, ¿qué pasa en el grupo que tiene indicación de estatinas? El grupo que tiene indicación de estatinas más o menos se divide en tercios, y un tercio no tenía score de calcio elevado. Y si ustedes miran el pronóstico, la mortalidad por cada 1.000 personas años, tanto total como cardiovascular, pueden ver que claramente fue muy bajo tanto en los pacientes con indicación de estatinas como sin indicación de estatinas. Es decir, que el score de calcio de 0 evidentemente identifica a una población de muy bajo riesgo que podría evitarse la indicación de estatinas, con la excepción, por supuesto, como dijimos, de pacientes con historia familiar, tabaquista diabético, donde todavía la evidencia nos dice que tenemos que utilizar estatinas en esa población si el riesgo lo justifica. Ahora bien, ¿la localización importa? Sí, la localización importa. Fíjense que este grupo lo que comparó fue presencia de calcio en el tronco versus no calcio en el tronco, e independientemente del número final del score de calcio, tener calcificación en el tronco de la coronaria izquierda aumenta significativamente el riesgo casi entre un 20 y un 30%. Es decir que nosotros, cuando cuantificamos el calcio, no solo les decimos si hay o no, sino cuánto hay, sino dónde hay, y les informamos si el calcio está en el tronco, en la ascendente anterior, circunfleja o derecha. ¿Por qué? Porque esto tiene implicancias pronósticas. Tener calcificación del tronco y coronaria izquierda o de las regiones proximales de los vasos tiene un pronóstico totalmente diferente. Por último, en diabetes ya dijimos que el score de calcio no tiene un rol tan preponderante, porque las guías dicen, mire, si usted es diabético, esto debería tratarse como un paciente de prevención secundaria. ¿Por qué? Porque la diabetes tiene un riesgo anual similar a los pacientes de prevención secundaria. Por lo tanto, los pacientes diabéticos tienen una chance de tener complicaciones cardiovasculares parecidos a los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Sin embargo, en esta población, el score de calcio sigue teniendo, como pueden ver aquí, un factor pronóstico importante. Tanto es así que los pacientes que tienen un score de calcio de 0 y son diabéticos o tienen síndrome metabólico, tienen un riesgo de evento significativamente más bajo que el resto de los pacientes y se parecen un poco más a los pacientes de riesgo intermedio sin diabetes. ¿Y cuál es el mensaje? Que hay que seguir tratando a los diabéticos con estatinas, pero si hay algún diabético que tiene una significativa condición por la cual uno tiene alguna duda en dar estatinas o no, bueno, el score de calcio nos puede ayudar también a tomar la decisión. ¿Cómo entonces interpretamos el score de calcio? Cuando nosotros tenemos una población que tiene menos de 5% de riesgo a 20 años, no estaría recomendado realizar un score de calcio, y si tiene más de 20% de riesgo clínico a 20 años, a 10 años, tampoco está indicado realizar un score de calcio. Ahora bien, entre el 5 y el 20% es esa población limítrofe en donde si tengo alguna duda en iniciar estatinas, uno puede indicar un score de calcio y en base al resultado tomar la decisión. Un último concepto de score de calcio que puede ser interesante para entender de alguna manera el significado. El score de calcio predice claramente eventos cardiovasculares. Sin embargo, si ustedes miran acá, la presencia o no de score de calcio predijo otros eventos no cardiovasculares, como por ejemplo cáncer, diferentes tipos de cánceres, enfermedad renal crónica, neumonía, EPOC, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, demencia y fractura de cadera. ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué el score de calcio elevado predice enfermedades no cardiovasculares graves propias del deterioro estructural del cuerpo y la ausencia hace de alguna manera la evidencia que es un paciente relativamente sano?
porque el score de calcio está marcando una enfermedad aterosclerótica que se asocia al deterioro estructural general. Cuando un paciente tiene enfermedad aterosclerótica avanzada, en general es un paciente que tiene estas otras complicaciones, que no están relacionadas con la enfermedad aterosclerótica, pero habla de un envejecimiento prematuro. Entonces, el score de calcio de 0 es, de alguna manera, una forma de identificar lo que nosotros llamamos añosos sanos, o los americanos dicen healthy agers, es decir, aquellas personas que envejecen en salud. El score de calcio elevado, en cualquier edad, ya nos habla de que ese organismo está teniendo una condición preinflamatoria con mayor riesgo cardiovascular, pero también de todas estas enfermedades que se asocian muchas veces a las condiciones de riesgo cardiovascular. De alguna manera, esto se reproduce en diferentes poblaciones y nos predice que un paciente que tiene un score de calcio 0 y es un paciente añoso, es un paciente que biológicamente está mucho más sano que aquello que tiene score de calcio elevado. Así que vamos a poner un ejemplo. ¿Qué significa score de calcio bajo? Por abajo de 99 e idealmente 0. Idealmente 0, eso es un paciente que podría evitarse el tratamiento en pacientes de bajo o moderado riesgo. Habla de una población relativamente sana y es importante dar el mensaje de que no es sinónimo de ausencia de placa, porque la placa blanda no la vemos con el score de calcio. ¿Qué significa un score de calcio elevado? Significa que ya hay aterosclerosis subclínica, que el paciente tiene ya indicación de tratamiento con estatinas. Es una forma de aumentar la adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando se confronta con el resultado y uno le dice, mira, así están sus coronarias, y le muestran las curvas y le muestra el pronóstico, se convence mucho más, y esto está demostrado en varios trabajos, que el hacerle un score de calcio y demostrarle la presencia de enfermedad aumenta la adherencia al tratamiento y, por supuesto, es un factor pronóstico importante. ¿En quién entonces estaría recomendado? En riesgo intermedio, cuando el médico tiene dudas sobre indicar el tratamiento, cuando el paciente prefiere no recibir estatinas o tiene una intolerancia marcada a las estatinas. Y un último mensaje, vamos a suponer que por algún motivo no puedo, no quiero, no se hizo el score de calcio, pero tengo una tomografía de tórax de ese paciente. Hoy es muy común que un paciente tenga una tomografía de tórax por algún motivo, porque tuvo una neumonía, porque tuvo un COVID, por lo que fuera, le hicieron una tomografía de tórax. Revisando la tomografía de tórax, un médico con algún grado de experiencia puede identificar si hay calcificaciones vasculares en la aorta o en las coronarias, y esto también tiene factor pronóstico. Entonces es una mujer que le hicieron una tomografía de tórax por una policerositis, 54 años, y nos vino a ver al consultorio tiempo después, y simplemente antes de pedir el score de calcio, miremos esa tomografía pedida por policerositis, y ustedes pueden ver cómo ya se observan calcificaciones en las coronarias. No necesitamos un score de calcio para saber que esta paciente tiene enfermedad aterosclerótica subclínica y que, por lo tanto, si tenemos alguna indicación de estatinas, con esto nos alcanza. También nos alcanzan las calcificaciones vasculares que podemos ver en una tomografía de aorta, es decir que el score de calcio es una muy buena técnica, pero si no tenemos y disponemos de una tomografía torácica donde podamos ver los vasos supraórticos, la aorta, las coronarias, podemos tomar una decisión. Así que para concluir, ¿cómo nos ayudamos en la estratificación de riesgos por imágenes? Es muy útil en pacientes de riesgo intermedio cuando hay dudas para iniciar el tratamiento. 0, hoy para nosotros es un bajo riesgo. 100 es un alto riesgo. Valores intermedios van a depender de la edad y las condiciones del paciente. Y si no podemos hacer un score de calcio, miremos las tomografías que tenemos disponibles o hagamos ecos vasculares para buscar aterosclerosis subclínica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Excelente la presentación. Y para finalizar el taller, le vamos a volver a pedir al doctor Arias, que lo estuvimos compartiendo hoy a la mañana en otro taller de prevención. Aníbal, como les dije, es el jefe de unidad coronaria, pero le quisimos pedir este tema porque él lo estuvo analizando con mucho detalle al principio. Digamos, si uno dice, ¿qué novedades tenemos en hipertensión en 2020? Y la verdad que en 2020 solamente nos vino un tema a la cabeza, que es el COVID. Y nuestros pacientes nos han, digamos, vuelto locos los primeros meses de comienzo de la pandemia con el tema de la hipertensión y los antihipertensivos. Bueno, por eso lo molestamos nuevamente al doctor Arias, que le agradecemos por concurrir al taller. Gracias, Aníbal. Bueno, Walter, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Esta es la charla, hipertensión arterial en el 2020. Y como decía Walter, este año la agenda estuvo marcada por el COVID. Acá se puede ver en este mapa en Estados Unidos cómo se fue incrementando el número de casos desde marzo en adelante, ¿no? Y la pregunta entonces es, ¿hay que suspender los inhibidores de enzima conversión o los ARA2 en pacientes con COVID? Y sabemos que el COVID y la enfermedad cardiovascular están relacionadas
porque el COVID se asocia a infarto primario y secundario, se asocia a descompensación por la insuficiencia cardíaca, a incuria miocárdica y miocarditis, arritmias, principalmente fibrilación auricular, embolia de pulmón, y entonces es que los pacientes tratados con estas drogas constituyen un factor de riesgo adicional. Y estas son algunas de las indicaciones clásicas de inhibidores de enzima conversión o de ARA2. Ellas son la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, la diabetes y la falla renal y la fibrilación auricular. Entonces, mientras nuestros pacientes nos preguntaban esto, es que en el Lancet, en febrero, se publica una carta que dice esto: el COVID se une a las células blanco a través de la enzima convertidora tipo 2 de angiotensina, las cuales se expresan en las células epiteliales del pulmón. Los IECA y los ARA2 aumentan la expresión de la enzima convertidora tipo 2. Sugerimos, dicen los autores, que los pacientes con cardiopatía, hipertensión o diabetes que estén tratados con estas drogas y que estén en riesgo de infección severa por COVID sean monitoreados. Y basado en una búsqueda, ¿sí?, hasta ese momento no habían encontrado evidencia que sugiera que los bloqueantes cálcicos aumenten la expresión de la enzima convertidora 2 y por lo tanto podrían ser alternativas apropiadas para el tratamiento de estos pacientes. Los autores de esta carta se basan en principio en este paper publicado en Circulation en el 2005, que es un estudio en donde se midió ARN mensajero de enzima convertidora tipo 2 en ratas. Y lo que se observa es que las ratas tratadas con lisinopril y losartán tuvieron mayores niveles de la enzima convertidora tipo 2. También los autores se basaron en este estudio observacional, que fue uno de los primeros que salió en la revista New England sobre COVID, un estudio que se desarrolló en China con un poco más de 1000 pacientes, y lo que se puede ver que los pacientes que tuvieron enfermedad severa por COVID tuvieron con mayor frecuencia hipertensión arterial, esto con una relación de 2:1, y aquellos pacientes que tuvieron eventos también tuvieron más prevalencia de hipertensión arterial, y en este caso la relación fue 3:1. Suspensión de este tipo de drogas en cardiología. Acá tenemos el ejemplo de un estudio viejo en pacientes con insuficiencia cardíaca, un estudio publicado en la JACC en 1993, en donde se observa que este fue un estudio randomizado, ¿no es cierto?, que los pacientes que suspendieron la droga en estudio, en este caso el quinilopril, tuvieron en el seguimiento más insuficiencia cardíaca. Y más reciente, en el año pasado, en el Lancet, se publica este estudio también es un estudio randomizado, en donde se evaluó a pacientes que habían tenido deterioro de la función ventricular sistólica previo y que habían recuperado la función ventricular. Y lo que se evaluó fue la suspensión de drogas, entre ellas los inhibidores de enzima conversión, los ARA2 y el resto de las drogas que se usan en la insuficiencia cardíaca. Y lo que se observa es que en la rama suspensión se objetivó en el seguimiento un aumento marcado en la recurrencia de disfunción ventricular izquierda. Es decir, que suspender esta droga a pacientes cardiológicos no es algo bueno. Y en línea con esto, estas son algunas de las guías que ya en el mes de abril se expidieron en favor de la no suspensión de este tipo de drogas, es decir, estos pacientes con cardiopatía y con estas características continuar en el tratamiento con estas drogas. Acá se muestra el ejemplo de las guías europeas y la guía de la SAC. Más allá de la cardiología, ¿sí?, para que esta hipótesis sea cierto, ¿sí?, primero, estas drogas tienen que aumentar la enzima convertidora tipo 2.
Y además, el aumento de la expresión de esta enzima convertidora 2 tiene que ocasionar el aumento del riesgo del COVID. Y también puede surgir una contrahipótesis. Este es el eje tal cual lo conocemos nosotros hoy, ¿no? La enzima, la angiotensina 1 que se convierte en angiotensina 2, hay un receptor, todos conocemos esto. Acá es donde actúan los IECA, ¿sí? Bloqueando la enzima convertidora, y los ARA2 bloquean el receptor de angiotensina 2. Pero el eje también se expande en este sentido, es decir, que la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 1.9 y la angiotensina 2 se convierte en angiotensina 1.7. Y justamente la enzima convertidora tipo 2 es la que favorece esa conversión. Y esto es importante porque estas dos moléculas tienen el efecto justamente antagónico y el efecto beneficioso sobre el sistema cardiovascular, es decir, que de alguna manera impide la retención hidrosalina y genera vasodilatación. Y es que el COVID justamente entra a la célula alveolar a través de ese receptor que está en la superficie, que es el receptor de la enzima convertidora tipo 2. Ahora, una vez que entra el virus, aumenta la replicación y se produce una expresión en menos de la enzima convertidora tipo 2. Y lo que termina pasando es que en realidad disminuye la enzima convertidora tipo 2 y aumenta la angiotensina 2, que todos sabemos que es perjudicial para el sistema cardiovascular. Entonces, el primer paso acá, ¿estas drogas aumentan la enzima convertidora 2? La respuesta es no. Hay muchos estudios de pacientes tratados con estas drogas en donde no es constante el aumento de la expresión de la enzima convertidora tipo 2. Es decir, que es un fenómeno que se vio en un estudio en ratas. Y lo segundo, el aumento de la expresión de la enzima convertidora 2, ocasionado por estas drogas, tiene que explicar el aumento del riesgo del COVID. Y aquí se muestran 4 estudios observacionales publicados este año, todos en revistas de primera línea, donde evaluaron la asociación del uso de estas drogas y la infección por COVID o la severidad de la infección por COVID. Y en ninguno de estos 4 estudios, y en conjunto suman más de 50.000 pacientes, en ninguno hubo asociación entre el uso de estas drogas, el COVID o los eventos adversos por COVID. Y recientemente se publica el primer ensayo randomizado en el Congreso Europeo, en donde se evaluó a pacientes infectados por COVID, continuar con estas drogas o suspenderlas. Este fue el primer estudio randomizado, todavía está en prensa y no hubo diferencias en las dos ramas de tratamiento. Entonces, si uno tiene que responder esto, es decir, el aumento de la expresión de la enzima convertidora 2 ocasionado por estas drogas, tiene que explicar el aumento de riesgo del COVID, la respuesta sería no, y podríamos ir un paso hacia adelante. Y es la hipótesis de la angiotensina 2. Y en algunos estudios, este es solo un ejemplo, se vio que los pacientes que tuvieron COVID en relación a aquellos que no tuvieron COVID, los niveles de angiotensina 2 fueron más elevados, lo mismo que en los pacientes con distrés. Hay una correlación entre la PAFI y la angiotensina 2. Hay una correlación que es inversa, ¿no es cierto? A menor PAFI, o sea, distrés más severo, mayores niveles de angiotensina 2. Entonces, hay un estudio, ¿no?, qué hacer en pacientes naive de estas drogas. Y justamente hay un estudio en fase 4 que se está haciendo en Australia con 605 pacientes que tienen COVID y que no vienen recibiendo estas drogas, randomizarlos a recibir ARA2, losartán en este caso, o cuidado habitual, y hay un punto final que es a 28 días, que es un punto combinado. Etapas para la generación de evidencia. Si uno piensa en los estrógenos, sabe que tuvieron su momento de oro a nivel del laboratorio, in vitro. Había varios indicios de que iban a ser drogas beneficiosas.
Vinieron después la era de los trabajos observacionales, en donde parecía que se veía la misma tendencia. Sin embargo, una vez que se hicieron los estudios randomizados, se demostró que los estrógenos son perjudiciales, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Si uno ve lo que pasa con el omeprazol en el laboratorio era una droga que podía interferir con los niveles de clopidogrel y podía llegar a ser peligroso. Lo mismo se vio en algunos trabajos observacionales, retrospectivos, que usaron metodología compleja, pero igual vieron lo mismo. Ahora, una vez que el omeprazol se lo puso a prueba en ensayos randomizados, se vio que el omeprazol no aumentaba los eventos cardiovasculares, es decir, fue una droga neutra. Con el levosimendan pasó que por el laboratorio había un mecanismo de acción novedoso, con menos consumo de oxígeno y demás, y los ensayos y los trabajos observacionales también mostraron lo mismo. Sin embargo, después de haberse sido testeado en varios estudios randomizados, el levosimendan no logró reducir los eventos cardiovasculares. Y con los IECA y los ARA2 estuvo esa etapa fisiológica solo en ratas, y tanto los estudios observacionales como los ensayos randomizados han sido neutros, es decir, que nos encontramos acá con este punto. ¿Hay que suspender estas drogas en pacientes con COVID? Una posición podría ser sí, porque son perjudiciales, no porque la suspensión es más perjudicial, no porque hay que administrarlos a estos pacientes con COVID más allá de los efectos cardíacos. Yo por ahora me quedo con esto, no suspenderlos porque puede ser perjudicial para el paciente y no me gustaría que a los médicos nos vean de esta forma. Esto es algo así como los médicos ponen drogas que conocen poco para curar enfermedades que conocen menos a pacientes que no conocen nada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Excelente la presentación. Excelente búsqueda, excelente análisis, porque fue un tema de todo el año. Así que, bueno, felicitaciones por eso. Vuelvo a repetir a los colegas que estén enganchados en la sesión, toda aquella pregunta de cualquiera de las presentaciones, simplemente colocarlas en el chat, que nosotros vamos a ir tratando de responderlas. Mientras tanto, mientras vemos las preguntas, algunas cuestiones con el score de calcio, Mariano. Vos hablabas de la importancia de tener un score de calcio 0 porque te parece muy bien, con un alto valor predictivo negativo, de que me va a andar bien. La pregunta es, ¿cuándo se vence esa BTV? ¿Cuándo se vence ese buen pronóstico que vos me acabas de decir? Está muy bien la pregunta porque, como vos decís, esto es dinámico y el paciente puede desarrollar enfermedad subclínica con los años. No hay todavía una evidencia precisa, pero las guías y la mayoría de los expertos recomendamos que en un paciente que uno tomó la decisión de no medicar, porque tiene 0 score de calcio, uno debería repetirlo a los 5 años. Es decir, que aproximadamente yo te diría que, respondiendo a tu pregunta, si un paciente tiene 0 y uno dice, ¿cuándo lo reevalúo? A los 5 años estaría justificado repetir el score de calcio. Excelente, excelente. Aníbal, hablaste mucho de los problemas que nos trajeron estas publicaciones que asociaban a las drogas que nosotros usamos muy frecuentemente, enalapril, telmisartán, losartán, digamos, drogas que usamos todos los días, cataratas de mails y de pacientes preocupados que por suerte nos clarificaste. Pero hay otro problema. Digamos que los pacientes dejaron de controlarse la presión arterial, como sucede con otras situaciones cardiovasculares en estos meses, digamos. El auge de la teleconsulta, todo muy lindo, pero si había algo que no se le hacía al paciente era tomarle la presión arterial. Inclusive muchas farmacias no permitían tomar la presión arterial a nuestros pacientes. Entonces, en tu experiencia, en tu consultorio, ¿qué observaste con este problema? Que fue una realidad, digamos, los pacientes han dejado ya en un problema basal, digamos, que el control de la presión arterial en nuestro país no es bueno, pero con esto me parece que, a ver, ¿cuál es tu experiencia? Sí, a ver, yo no lo tengo cuantificado el fenómeno, pero hay que recordar que
este año en Europa y en Estados Unidos hubo una reducción en las admisiones por infarto del 40%, hubo una reducción de las admisiones por insuficiencia cardíaca también del 40%, y un estudio también bastante reciente de Dinamarca mostró que también hubo una reducción del 40% en nuevos diagnósticos de fibrilación auricular. Es decir, que estamos hablando de enfermedad coronaria, estamos hablando de insuficiencia cardíaca y de fibrilación auricular, es decir, la cardiología misma, y está esa regla del 40%. La verdad que si uno piensa en la hipertensión arterial, a mí me da la sensación que ese número está bien por encima, no lo tengo cuantificado. Excelente. Acá estamos viendo algunas preguntas del público. Pablo pregunta una pregunta para Mariano. Dice que quería preguntarle la equivalencia del score de calcio con otras formas de cuantificar ateromatosis subclínica, como puede ser la medición de una placa por ultrasonido, una placa carotidia, por ejemplo. Está muy buena la pregunta, Pablo, y yo te diría que en realidad no es que hay una equivalencia. Lo que nosotros buscamos con estos estudios no invasivos es la evidencia de enfermedad aterosclerótica subclínica. Por lo tanto, si uno lo demostró por algún método, ya está, digamos, el paciente tiene depósitos de líquido. Entonces, si vos tenés un Doppler carotidio en tu paciente o arterial del miembro inferior que demuestra que hay presencia de placa, y no estamos hablando de espesor íntimo media, de IMT, estamos hablando de placa, ya tenemos placa, ya tenemos evidencia de enfermedad aterosclerótica, y yo creo que ese paciente ya justifica tratamiento. El tema es que hay algunos pacientes, como ustedes entenderán, que tienen carótidas normales, sin embargo tienen depósito de calcio en las coronarias, es decir que esos pacientes uno justifica solo un score de calcio si no tiene nada en las carótidas porque todavía no tiene evidencia, como por supuesto también hay pacientes que tienen cero y depósitos de lípidos vasculares, pero en general es menos sensible que el score de calcio, es decir que lo que uno quiere decir es que probablemente el score de calcio sea un poquito más precoz, pero si uno ya tiene evidencia por un estudio vascular de depósito de lípidos, yo creo que ahí ya justifica parar la evaluación de screening y considerar al paciente como paciente portador de ateromatosis subclínica, demostrado por un estudio ultrasonográfico de carótidas o de miembros inferiores. Excelente. Bueno, espero que haya respondido tu pregunta, Pablo. Y hay otra pregunta de María Laura, que nos dice, si un paciente es diagnosticado actualmente como hipertenso, por primera vez, ¿le iniciamos un IECA, le iniciamos un ARA2? Esta pregunta de María Laura. Bueno, María Laura, excelente tu pregunta. Uno tiene que saber que en la hipertensión arterial todas las guías las ponen a ambas drogas en la misma posición. Es decir, que son drogas de primera línea, los IECA o los ARA2, igual que los bloqueantes cálcicos y que las tiazidas. Lógicamente, después uno empieza a ver el paciente, si es un paciente con enfermedad coronaria, ahí van a aparecer los beta bloqueantes. Sí voy a hacer una salvedad, en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí?, y fracción de eyección deprimida, si uno va a mirar la letra chica de las guías, lo ponen primero a los IECA, lo ponen como indicación clase 1A y los ARA2 como 1B. Y esto tiene que ver con una cuestión metodológica. Los IECA mostraron beneficio contra placebo. Los IECA fueron superiores al placebo. Mientras que los estudios que hay con ARA2 fueron estudios de no inferioridad contra IECA. Y lo que se demostró es que son no inferiores. Por eso las guías lo ponen como 1B. En resumen, paciente con hipertensión puede usar las dos drogas casi en forma equivalente. Paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida, preferible iniciar IECA. Yo creo que la pregunta de María Laura, y perdón que te interrumpa María Laura si nos estás escuchando, va dirigida en estos momentos a la pandemia de COVID. Y creo que lo que te quiere preguntar es, si vos tenés un paciente virgen de tratamiento y no recibe nada y tenés que iniciar un fármaco, iniciar IECA o ARA2, o en el contexto de la pandemia te repensaría la indicación. Sí, está muy buena esa recomendación. Me parece que es indistinto. No hay evidencia de que uno u otro sea mejor. Me parece que es indistinto. Sí, yo agrego que por ahí, digamos, la tendencia actual, por las guías, por lo que uno va viendo,
es tratar de buscar a veces combinaciones de fármacos, ¿bien? Para tratar el hipertenso. Cada vez más se está hablando de comenzar inclusive muchas veces ya con una combinación. Por dos motivos. Primero, porque uno atacando la hipertensión con mecanismos fisiopatológicos distintos logra una mejor respuesta. Y segundo, porque cuando le simplificás al paciente la cantidad de comprimidos, o, digamos, claramente ganás adherencia. Y eso si buscas fármacos que, por ejemplo, de liberación prolongada, que se puedan administrar una vez por día, o combinaciones de fármacos, insisto, que atacan mecanismos fisiopatológicos distintos, me parece que la tendencia actual es cada vez buscar esa combinación. Bueno, acá apareció, no, apareció lo que vos decías, Mariano. Claro, yo creo que la pregunta va, estamos en pandemia, ¿puedo elegir un diurético, un IECA o un ARA2? ¿Qué hago? Claro. En pandemia inicio el IECA ARA2, esa es la pregunta. O me voy para otra línea de fármacos por las dudas que tengan interferencia con el COVID contra el paciente, ¿no? Que favorezcan la enfermedad más grave. Yo creo que no hay evidencia para cambiar la aplicación, ¿no? Totalmente. No. Me parece que nos tenemos que seguir manejando como hasta pre-pandemia hubiéramos elegido, me parece. Yo diría que elijas la droga que tiene evidencia para ese paciente en base a la función ventricular, la edad, las comorbilidades, la función renal y también la experiencia que tenga, ¿no? Tal cual. Y yo aprovecho que estamos especulando, ¿no? Que estamos haciendo hipótesis y pensando en voz alta. Mariano nos dijo la importancia y nos mostró lo que decían las guías y la evidencia del score de calcio para la indicación o no de estatinas. ¿Se te ocurre alguna otra intervención farmacológica útil en prevención que por ahí pueda definir tener un score de calcio positivo o no? Ahora se está discutiendo mucho la indicación de aspirina en prevención primaria. Bueno, todos ustedes saben que la aspirina se usó durante muchos años en prevención primaria hasta que se demostró, en base a estudios muy bien documentados, de que en realidad la mayoría, si no casi todos los pacientes de prevención primaria, la aspirina no debería estar recomendada porque el aumento de tasa de sangrado era excedente respecto a la prevención de eventos. Sin embargo, a partir de algunos scores de calcio muy elevados, se hipotetiza, todavía no hay una evidencia absoluta al favor, pero se piensa que pacientes que tienen un score de calcio muy elevado, y siempre por supuesto hablamos de prevención primaria, podría justificarse con ese resultado del uso de aspirina. ¿Cuánto es muy elevado? Claramente arriba de 1000, y algunos hipotetizan arriba de 400. Recuerden que las guías hoy están recomendando la indicación de estatinas arriba de 1, es decir, más de 0 en alguna población hasta 99, recién lo hablamos, y arriba de 100 ya se considera, bueno, usted debería iniciar estatina. 400 es un valor muy alto, 1000 es un valor altísimo. Usted me podrá preguntar, ¿pero hay pacientes en prevención primaria que no tienen ningún antecedente en especial y que yo hago un score y de golpe me encuentro con 1300? Sí, hay. No son muy frecuentes, pero hay. Es decir, que a partir del hallazgo de un score de calcio muy elevado, uno no solo podría tener autorización para iniciar estatina, sino que además consideraría el inicio de aspirina en prevención primaria, que hoy prácticamente está casi dejada de lado. Excelente. Y un poquito para los dos, la pregunta de una población que nosotros cada vez vemos más, son los viejos, ¿no? Las personas añosas, cada vez más frecuentes. Entonces, te pregunto a vos, Aníbal, si tenemos que tener alguna recomendación especial en el manejo de la hipertensión en este grupo, en cuanto a metas, en cuanto a tipo de droga a utilizar. Y a Mariano, ¿qué utilidad tiene el score de calcio en los más viejitos, que ya de por sí tienen calcio en sus coronarios? Entonces, si usamos el mismo valor que habitualmente usamos en los jóvenes, o tenemos que usar otra herramienta, otra forma de interpretar el dato. Sí, yo creo que si uno tiene que aplicar la evidencia, uno quiere aplicar la evidencia, lo tiene que hacer del principio a fin, ¿no es cierto? Y todos sabemos que el estudio SPRINT, que fue un estudio randomizado, mostró que la rama reducción intensiva, es decir, menos de 120, fue mejor que la rama conservadora. Cuando uno mira lo que pasó con el subgrupo de pacientes más de 75 años, también se mantuvo el efecto, también hubo beneficio, y la magnitud del efecto incluso fue un poquito más porque los pacientes tenían un riesgo basal más alto. Ahora bien, hay que mirar bien los criterios de inclusión, y esos eran pacientes más de 75 años que no vivían en instituciones, estaban perfectos desde el punto de vista neurológico,
probablemente vivían solos. Entonces, me parece que uno tiene, a la hora de tomar la decisión, tiene que evaluar todo el paciente, los aspectos biológicos, sociales y demás. Y me parece que a esos pacientes por ahí sí me gusta ser más estrictos. O sea que haría un enfoque individualizado. Claro, claro. ¿Cuál sería el contraejemplo? Un paciente de 80 años que viene acompañado, que tiene sostén, que viene en silla de ruedas. Seguramente ahí vamos a ser un poco más laxos. Perfecto. Y tu pregunta, Walter, iba dirigida a los pacientes añosos. En realidad es una población interesante. El estudio MESA incluyó pacientes hasta 84 años, o sea que evidentemente tenemos evidencia en esta población. El score de calcio también tiene valor pronóstico en población añosa, esto está demostrado. Y si vos nos preguntás, que nosotros hacemos mucho score de calcio, encontramos población añosa que tiene paradójicamente cero score de calcio, y son los healthy agers que llamamos nosotros. Es decir que indudablemente en ese grupo también. ¿Y sabés por qué es importante? De nuevo, esto siempre cuando hay dudas sobre iniciar el tratamiento, porque a veces el paciente añoso tiene una polifarmacia y uno decide iniciar estatina, uno necesitará una estatina, y es un paciente que a lo mejor ya está tomando 8 o 10 fármacos, y uno va a agregar uno más con algún grado de costo para el paciente y de morbilidad, y entonces dice, bueno, vamos a ver si se justifica. Y ahí el score de calcio puede darnos una mano y ayudarnos. Y ahora una pregunta interesante, Pablo, que lo acabo de ver, que creo que hay que contestarla, que dice, si en prevención secundaria, cuando se comienza con estatinas por el score de calcio, pregunta Pablo, ¿no? Usted decide, tiene un score de calcio que me tomé la decisión de indicar estatinas. ¿Cuándo lo repito? Es una buena pregunta porque creo que esto hay que dejarlo claro. En principio, si uno con el resultado del score de calcio decidió iniciar estatinas, no debería repetir el score de calcio en el futuro. ¿Por qué? Porque si uno ya tomó la decisión en base al resultado de iniciar estatinas, por lo tanto el próximo score de calcio no me va a quitar la indicación de estatinas. ¿Y qué es lo más probable que ocurra después de varios meses o años de tratamiento con estatinas? Una paradoja que se va a explicar. El score de calcio va a aumentar con el uso de estatinas. ¿Y esto por qué? Porque nosotros cuando vemos calcio estamos viendo la punta del iceberg. Debajo del calcio, debajo de esa cuantificación, hay muchísima placa blanda que no estamos viendo, que es la placa que se curó y generó ese calcio que estamos viendo. No sé si entienden, decir que si nosotros tenemos 40 de score de calcio, tenemos un volumen de placa blanda en el árbol arterial que no vemos, muy importante. Y cuando le demos estatinas, esa placa blanda, al principio, si el paciente no tiene un evento, va a empezar un proceso de curación y va a evolucionar en una placa más estable con aumento del grado de calcificación. Por lo tanto, con el uso de estatinas, lo que se ve es un aumento progresivo del score de calcio, que no habla de un agravamiento del paciente, sino una estabilización de la placa. Así que, Pablo, la respuesta es, si yo tengo un score de calcio que me justificó iniciar estatina, yo no le pediría un nuevo score de calcio, salvo una medida excepcional, que no sé cuál sería en este caso. Excelente. Y bueno, tenemos tiempo para una pregunta más, justamente el doctor Suster, otro Pablo, agradecemos, dice, ¿qué dosis de estatina en prevención secundaria de acuerdo a niveles de colesterol? No, la respuesta es no. La respuesta es la dosis de estatina debe ser de alta intensidad en prevención secundaria siempre. Eso es decir, estatinas que tengan la capacidad de bajar al menos un 50% el nivel del LDL. Y esto lo logran de las que tenemos acá en la Argentina, la atorvastatina a dosis de 40-80 o la rosuvastatina a dosis de 20 o 40. La reformulación de la pregunta sería, ahora, para agregar una segunda droga, obviamente que va a depender del nivel de colesterol basal, porque si ese paciente en prevención secundaria arrancó de un nivel de colesterol muy elevado, es probable que a pesar de recibir estatinas de alta intensidad, no alcance la meta. Entonces ese paciente va a requerir una segunda o una tercera intervención. En cambio, si el paciente partió de un colesterol más bajo, probablemente con la estatina de alta intensidad, que siempre la tengo que dar, lo voy a colocar en meta y no necesita una segunda o tercera droga adicional. Así que, bueno, estamos en tiempo. Quería agradecerle nuevamente a Mariano y a Aníbal por la participación en el taller, a todos los colegas que se han anotado y se han comunicado con nosotros y por las preguntas, al Laboratorio Bagó por el auspicio y por el apoyo en este taller. Así que los invito a seguir participando del resto de las actividades de este Cuore 2020. Muchas gracias.